Una de las disyuntivas que se vive en el mundo cristiano, en el cristiano católico y el cristiano evangélico, el cristiano general, es lo que se le llama exorcismo, liberación. Encontramos que, de acuerdo al diccionario etimológico, la palabra exorcismo está formada por el prefijo ex, que designa fuera, y orcismo, que procede de la palabra orco. Es un personaje mítico de la cultura celta que fue adoptado en la mitología romana como Orcus, un demonio que vigilaba las puertas del infierno para tratar de impedir que las almas las abrieran y entraran en las potencias de los cielos. En castellano pasó a decirse ogro. Por ello, exorcismo designa el acto consistente en expulsar un demonio de algún lugar o persona. Entonces vamos a ver la diferencia entre exorcismo, liberación y sanidad interior. Tenemos que el exorcismo es un ritual religioso dirigido a alejar los demonios que supuestamente se alojan en el cuerpo de un poseído. La creencia de que el demonio o un grupo de demonios invaden el cuerpo de una persona es muy anterior al cristianismo y constituye una explicación acorde con los conocimientos de los antiguos sobre las enfermedades mentales, como por ejemplo ciertas formas de esquizofrenia que se presentan con disociación de la personalidad. En Babilonia y en Caldea, estos sacerdotes rompían una estatua de cera que representaba al demonio, para alejar o destruir así al demonio real. En la tradición judía se cree que una persona puede ser poseída por un espíritu maligno llamado Dibuk, que es el alma de un muerto que se ha escapado del infierno. El Dibuk puede ser expulsado mediante un rito de exorcismo prescrito en algunos documentos antiguos hebreos. Tenemos que el exorcismo es una práctica vinculada a la fe y la espiritualidad. Para que tenga lógica su realización, evidentemente se debe creer en la existencia del diablo, de estas fuerzas malignas capaces de incidir en el mundo físico y en la vida de los seres humanos. Quienes consideran que el demonio, los espíritus y otros entes similares existen, suelen sostener que dichas entidades pueden tomar posesión de un animal, una persona, un objeto o un lugar. Lo poseído, de este modo, pasa a funcionar bajo el control de la fuerza espiritual. Siguiendo con esta creencia, se afirma que el exorcismo es el conjuro que permite expulsar al demonio de aquel o de aquello que se encuentra poseído. El exorcismo consiste generalmente en una serie de acciones: la pronunciación de unas palabras, la imposición de la cruz, a veces una imposición de manos, que, según esta perspectiva, consiguen el alejamiento del diablo o del espíritu en cuestión. Esa palabra conjuro entonces significaría que es la fórmula o expresión extraordinaria y, al ser pronunciada, permite obtener algo que se pide. Un conjuro en este marco es el acto y el resultado de conjurar, o sea, invocar la asistencia de algo sobrenatural para poder realizar el desalojo del espíritu en cuestión. Entonces esa palabra exorcismo es sacar fuera, alejar fuera. O sea, es un arma para combatir el mal. Expulsa, limpia o protege de cualquier fuerza nefasta, maligna, que esté en ese momento afectando. La gente hoy en día conoce o identifica únicamente los exorcismos realizados por la Iglesia Católica, tal vez porque la historia solamente nos cuenta esa parte, o tal vez porque la Iglesia solamente ha querido que se escuche esa parte. Pero hay muchas otras comunidades no católicas, no cristianas, que también han realizado exorcismos. Vamos a encontrar en los escritos que habían exorcistas ambulantes. De eso vamos a hablar más tarde. En la Mesopotamia, durante el primer milenio antes de Cristo, se dice que los proveedores de magia, llamados asipú, ahuyentaban y expulsaban a los demonios que traían la enfermedad y el caos. Ellos, como sanadores espirituales, eran protectores. Utilizaban amuletos, realizaban elaborados rituales y, cuando era necesario, involucraban en sus esfuerzos a figuras demoníacas ayudantes. Escúchese bien, demoníacas ayudantes. ¿Por qué? La palabra antigua griega para
demonios e daimon. Eso es lo que conocemos hoy en día como demonios, pero hace referencia a espíritus divinos y fuerzas sobrenaturales. Para ellos el daimon podía ser bueno o malo. El último, el malo, era una fuerza malévola que había que expulsar o exorcizar. Vamos a encontrar que el historiador Josefo del siglo I después de Cristo relató la historia de Eleazar, un hombre que liberó a otros de un demonio sacándoselo de las fosas nasales e invocando repetidamente el nombre del rey Salomón. Nos vamos a encontrar frente al crecimiento del cristianismo durante los 3 primeros siglos después de nuestro Señor Jesucristo, y es donde los temas del exorcismo se afianzaron más. Los exorcismos se convirtieron en un medio para unir a los fieles cristianos, reivindicar sus creencias tras la persecución religiosa. Así que la difusión del cristianismo logró que el paganismo adquiriera una connotación maligna, transformando las creencias que no estaban dentro del marco cristiano en algo malo que debía ser exorcizado. Así vamos a encontrar pues que la renuncia al paganismo como mal se convirtió en un requisito para el bautismo en la fe cristiana. Caer de nuevo bajo la influencia de una creencia pagana era por tanto similar a la posesión. Así pues, el exorcismo era un mecanismo voluntario utilizado para fortalecer la fe cristiana como comunidad. El exorcismo sirvió para legitimar el cristianismo y en el siglo IV después de Cristo se utilizaba ampliamente en contextos prebautismales. Los conversos, los aspirantes a cristianos, se sometían a exorcismos matutinos diarios antes del bautismo. El día del bautismo, un obispo les expulsaba literalmente las influencias malignas mediante un proceso llamado exuflación. En los momentos previos al bautismo, el individuo era ungido con aceite, el óleo consagrado que había sido consagrado. Es interesante que fuera del bautismo los religiosos practicaban el exorcismo imponiendo las manos a los poseídos y ordenando a los espíritus malignos que abandonaran sus cuerpos. Los cristianos de la antigüedad y la Edad Media temprana podían exorcizarse a sí mismos, por así decirlo, invocando a un santo como intercesor, acudiendo a un santuario y pidiendo la ayuda a una entidad sagrada para poderse acercar a Dios y alejarse del mal. Vamos a encontrar también a Santo Tomás de Aquino, que se va a ocupar de los temas de la demonología, y esto permite definir y aclarar el propósito del exorcismo en el proceso. Así pues, tras la primera publicación del primer libro sobre exorcismo, más o menos en el año 1400, la Iglesia Católica sufre una crisis que va a durar décadas, tal vez siglos. En el siglo XVI tenemos la Reforma Protestante que divide a la cristiandad occidental, donde se engloba la mayor cantidad de los reinos de Europa, y eso significó que el otro demonizado estaba quizás más presente de lo que nunca había estado desde la perspectiva del Vaticano. Como consecuencia, las instituciones persecutorias como la Inquisición adquirieron tintes de exorcismo. En ese contexto, el primer rito oficial de exorcismo fue sancionado por la Iglesia. En 1614 se instituye el Rituale Romanum, que permaneció prácticamente inalterado durante la primera mitad del siglo XX. Incluía exorcismos y ciertas súplicas, y en las reformas del Concilio Vaticano II entre 1962 y 1965 fue la última parte de este ritual romano revisada, que es la versión actualizada que se publica en 1999, donde las estructuras y las fórmulas antiguas de 1614 y 1999 son muy similares, aunque se refuerza mucho la conexión entre bautismo y exorcismo. En resultado, los exorcismos contemporáneos no solo siguen reflejando a sus antiguos predecesores, sino que en muchos sentidos ha cerrado el círculo. De esta manera podemos ver pues que el exorcismo, la palabra como tal y el ritual vienen a darle un mayor auge, un mayor protagonismo la Iglesia Católica. Pero podemos repetir que no significa que sean únicamente ellos quienes logren realizar exorcismos. A lo largo de esta serie vamos a
conocer otras maneras de exorcismo, la católica, Vaticano, la protestante evangélica y cómo lo hacían en la antigüedad también los judíos. Síganos en esta serie.